través de los osmoreceptores, entonces va a producir el nivel de equilibrio, ¿no? Se va a ver secreción de la hormona antidiurética en forma normal. Ya por encima de que se produzca una alteración a nivel de la presión osmótica, hablamos de cambios mínimos como del 1%, van a producir señales neuronales para la liberación o la producción de la hormona antidiurética, un bemol por litro de hormona antidiurética, que es la cantidad necesaria para alterar la concentración de la orina excretada. Entonces podemos afirmar de que la presión osmótica, ¿no?, es el principal regulador de la liberación de ADH y de todo el sistema. Sin embargo, también vemos que esta regulación de la hormona antidiurética a través de la presión osmótica, ¿no? Ustedes conocen, ¿no?, la presión osmótica, cómo se calcula o qué factor se interviene, ¿no? Estamos el sodio real, el sodio, inclusive la glucosa, ¿no?, para ver la presión osmótica ideal. Entonces, los más importantes aquí serían el sodio, ¿no?, y los aniones para la regulación. Igual, ante un incremento del sodio plasmático se produce una salida de agua del receptor, osmoreceptor, atraída por la presión osmótica externa. Estos van a estimular a nivel del hipotálamo, ¿no?, a través de activa las neuronas secretoras de ADH, y estas van a secretar la hormona antidiurética. También por cambios a nivel de la presión arterial. O sea, cualquier evento o cualquier patología que produzca alteraciones a nivel de la presión arterial, baja de presión, llámese deshidrataciones severas, hemorragias, etcétera, van a estimular, ¿no? O sea, va a haber cambios en la presión, va a haber la disminución de la presión a través de los osmoreceptores, sobre todo a nivel de la aurícula derecha, receptores a nivel de los grandes vasos como la aorta, ¿no?, y secreción de algunas sustancias, ¿no? En el caso de la aurícula derecha, ¿qué se secretaría en este caso? El Péptido natriurético, ¿no? Ahora se está utilizando bastante para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Niveles altos de péptido natriurético pues da un pronóstico no muy bueno para la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo más importante, pero pese a estos cambios, ¿no?, que puede haber, lo más importante serían los cambios en la presión osmótica. O sea, la presión osmótica es en sí la que va a regular la cantidad necesaria de la producción o el freno en la liberación de la hormona antidiurética. ¿Qué hace la hormona antidiurética? Conserva el agua corporal mediante la reducción a nivel del volumen de orina excretada. Solamente va a producir la reabsorción de agua y no así lo que significan los solutos, el sodio, potasio, etc., ¿no? Entonces, la ADH promueve la reabsorción de agua libre de solutos en los túbulos contorneados distales y túbulos colectores del riñón. Entonces ya vamos a ver ahí, para la clasificación vamos a tener dos, ¿no?, la neurogénica o central y la periférica o nefrogénica. Si el riñón está mal, definitivamente pues vamos a tener una diabetes insípida. Entonces, de acuerdo a eso y estos conceptos, vamos a ver lo que significan las enfermedades de la neurohipoxis o los llamados síndromes de hipofunción de la hormona antidiurética, o más conocido como diabetes insípida. Entonces, de acuerdo al concepto, vemos, ¿no?, que la diabetes insípida sería el cuadro clínico resultante de la falta de secreción de la hormona antidiurética. En este caso vamos a hablar de una diabetes insípida central. La llaman también neurogénica, la llaman también por
o sea, la verdadera, a veces dicen, ¿no? Por la falta de la secreción de ADH, o sea, la hormona antidiurética. Y otro cuadro que sería la diabetes insípida nefrogénica, por la falta o ausencia de receptores sensibles al ADH en los tubos renales. Entonces estamos hablando ya de algún trastorno o lesión a nivel renal. En ambos casos, entonces, se produce lo que decimos un estado poliúrico. La poliuria es aumento en la excreción de orina. En este caso, más o menos similar, podríamos decir, a la diabetes mellitus, ¿no? Que se produce también poliuria, pero acá es mucho más, ¿no? Vamos a encontrar cantidades exageradas de eliminación de orina, hablamos de 2.5 litros en 24, inclusive se ha visto que a la eliminación de orina puede llegar entre 10 a 15 litros diarios. O sea, es una de orinar día y una de orinar noche, y a la vez tomar líquido, porque tiene que reponer. Realmente decimos, uno orina lo que toma, ¿no? En el caso de normales, por ejemplo, si toma harto líquido, pues va a orinar más, ¿no? O sea, por mecanismos de compensación, riñón, etc. En este caso, la orina eliminada, a veces llegamos hasta 10 litros, ¿no? Entonces tiene que tomar entonces 10 litros, ¿no? Con osmolaridad urinaria baja, inferior a 300, que es la característica. Osmolaridad plasmática elevada y osmolaridad urinaria baja, menor a 300, ¿no? En condiciones de ingestión de agua sin restricción, ¿no? O sea, el enfermo pues toma y toma y toma y toma, y ahí vemos que va a eliminar cualquier cantidad de orina, pero a nivel urinario, a nivel de la orina, vamos a encontrar una osmolaridad baja, osmolaridad urinaria baja. Ahora hay otro cuadro también que se denomina la polidipsia primaria, o la tomanía, etcétera, donde vamos a ver que también existe un estado poliúrico, pero más de tipo psicogénico. El enfermo empieza a tomar en forma compulsiva líquidos y va a cambiar su medio interno. Entonces vamos a ver aquí las diferentes etiologías, ¿no? Hablamos de una primaria y hablamos de una secundaria. La primaria decimos idiopática, familiar, el síndrome de Wolfram, que es una entidad. La secundaria, neoplasias a nivel del hipotálamo, ¿no? Traumatismos, procesos de granulomatosis, infecciones, autoinmune y atrógeno. Vamos a ver un ejemplo posterior como en una cirugía, digamos, de cráneo, llámese tumor, llámese hemorragia, lo que sea, ¿no? Vamos a ver que puede producirse una diabetes insípida, a veces quedando en forma permanente o a veces es pasajera. Entonces, diabetes insípida central, diabetes insípida nefrogénica, igual va a haber una primaria, diabetes familiar y una secundaria. Secundaria a una diuresis osmótica, a una enfermedad renal crónica, que es lo frecuente, ¿no? Y por tóxicos o metabólicos. Y la polidipsia primaria, que generalmente es llamada también psicogénica, psicótica, otomanía, otro nombre, y la secundaria también a procesos granulomatosos, vasculitis, esclerosis múltiple, etc. Entonces tenemos estos tres tipos, que en la clínica inicialmente es un poquito difícil de diferenciar, porque va a ser lo mismo, ¿no? Poliuria, más una diuresis osmótica disminuida, ¿no? Y ya ver después las causas que vamos a definir, ¿no? La clásica, por eso se llama, a veces dice la verdadera, o la craneal, diabetes insípida central, neurogénica, hipotalámica, sensible al ADH, ¿no? Es cuando más del 80% se pierde de las neuronas que la sintetizan. Cualquier edad de la vida, predominio en varones. Más frecuente es la que se denomina idiopática o la de tipo familiar. Realmente no hay una causa. Algunos atribuyen a algún proceso quirúrgico previo, alguna enfermedad previa, ¿no? Que haya quedado como una
diabetes insípida, por eso a veces se denomina idiopática, cuando no se encuentra una causa clara de la enfermedad. Habíamos hablado del síndrome de Wolff, ¿no? Raro, diabetes insípida más diabetes mellitus y trastornos a nivel de los sentidos, atrofia óptica y sordera. No he visto nunca, no he escuchado nunca, pero figura en la literatura. Entonces hay que tomarlo en cuenta. Entonces, si hablamos de una neurogénica, hablamos de una central, podemos ver que estos casos de diabetes insípidos secundarios a procesos patológicos en el área hipotálamo hipoficiaria o después de una cirugía, ¿no? Cualquier lesión hipotalámica va a producir, puede reflejarse en una diabetes insípida. Granulomatoso, sarcoidosis, infecciones, ¿no? Meningoencefalitis, síndrome de Guillain-Barré, encefalitis víricas, la sífilis. Bueno, en nuestro medio actualmente, pues la sífilis es rarísimo de encontrar, casi ya no se encuentra. La sífilis neurológica, es decir, la sífilis terciaria, ¿no? Cuaternaria, sífilis primaria puede haber. Entonces, la de origen familiar, ¿no? Asociada a enfermedades o ligadas a cromosomas, ¿no? Generalmente al inicio no hay un cuadro clínico característico, ¿no? Puede haber en el niño, por ejemplo, pérdida de peso, irritabilidad, otro cuadro también asociado a la hipercalcemia, ¿no? En las patologías paratiroideas. Impide la acción del ADH sobre el riñón y aumenta la secreción hipoficiaria de aquel. Y la polidipsia primaria, que no tiene una etiología clara, más se considera de origen psicógeno, ¿no? O psíquico. Entonces la diabetes insípida central, vamos a sobre todo hacer un poquito de énfasis en esto y después en la nefrogénica con ciertas características y la polidipsia primaria como complemento, ¿no? Vamos a ver que está causada por la liberación disminuida o inexistente de ADH, ¿no? Osmorregulada, que conduce a la pérdida de agua libre, o sea, solo se elimina agua por el riñón. Como existe la sed, entonces si va perdiendo uno líquido, pues es fisiológico, ¿no? Cuando va uno, juega, hace deporte, etcétera, pierde líquidos y lo primero que hace es tomar líquidos. Un ambiente donde uno suda mucho, igual. Si se mantiene la sed, entonces el individuo va a tomar líquido, va a tomar agua, o agua, cualquier tipo de líquido, ¿no? Entonces, si la sed se mantiene intacta, el incremento plasmático de la osmolaridad y del sodio lleva a una mayor ingestión de líquidos para mantener el balance de agua perdida por el orina, ¿no? O sea, uno va a ir reponiendo esa agua que está perdiendo. Ahora en la renal, ¿no? Se secreta ADH, pero esta no actúa, por lo que los mecanismos compensadores son los mismos. Igual va a tomar líquido, pero la ADH no va a actuar. O sea, hay ADH, inclusive hemos dicho que cuando hay enfermedades por receptor, siempre va a estar aumentada la hormona. ¿Se acuerdan cuál es la característica del enanismo de tipo Laron? ¿Por qué se produce el enanismo de tipo Laron? ¿Quién a ver? Pues que actualmente, aquí, ¿qué se llama? Nombre, sí. Sharon. ¿Cuál es la característica laboratorial del enanismo de tipo Laron? En relación a las hormonas, quiero decir. Que el hormona de crecimiento estaba normal, porque lo que se ve afectado son los receptores que reciben la hormona. Entonces, la hormona está secretada en mayor cantidad.
Claro, pero ¿cuál, digamos, se encuentra en el laboratorio? La hormona, la GH, elevada, ¿no es? Y el factor de crecimiento bajo, ¿no? Es lo que decimos, ¿no? Que cuando hay enfermedad del receptor, o sea, cuando la falla no es en la misma glándula, ¿no? Entonces va a haber la hormona, va a estar elevada, ¿no? En el caso del enanismo larón es eso, ¿no? GH alta y factor de crecimiento similar a la insulina bajo, ¿no? Eso es. Igual acá podemos encontrar una ADH alta, pero si no tiene efecto, no tiene acción, entonces seguimos en lo mismo, ¿no? Ahora con la polidipsia primaria, indicamos, ¿no?, que el aumento de la ingesta de líquidos va a ocasionar un descenso de la osmolaridad plasmática, ¿no?, y la supresión de la liberación de ADH e incremento de la diuresis. Hay un intercambio de agua, ¿no?, pero la osmolaridad plasmática se halla estabilizada en valores bajos. Entonces, esa es la característica, digamos, de la polidipsia primaria. El cuadro clínico va a ser un poco similar en cada uno de los tres, ¿no? O sea, excepción, digamos, en la nefropatía, que a veces predomina más la parte nefrológica, ¿no? O sea, la patología renal. Poliúrica, ¿no? O sea, diabetes insípida central, nefrogénica y la primaria, poliuria, idénticas, poliuria, mixturia, sed incesante e incremento de la ingestión de líquidos, ¿no? Sobre todo la característica, dice acá, de que tienen apetencia por el agua fría. O sea, el individuo va a tomar líquido y de preferencia pues quiere agua fría. Poliuria, mixturia, ¿saben qué es mixturia? Bueno, orina de noche, ¿no? O sea, orina de día y de noche orina lo mismo. Y sed incesante, ¿no? Se tiene que tomar harto líquido. ¿Qué es la enuresis? ¿Quién ha dicho? ¿Quién habló por allá? ¿Qué es enuresis? No puedo, no. De que se orina en la cama a los niños, ¿no? A veces los adultos también. Pero más en los niños, ¿no? O sea, en los niños enuresis, se produce la enuresis, ¿no? O sea, se orina en la cama. Puede haber insomnio, puede haber malestar general, puede haber impotencia, ¿no?, que va a causar problemas de hábitos de vida, ¿eh? Teníamos una paciente que viene del Beni, ¿no?, tenía antecedentes de una columna, creo, no sé, una idea, no sé qué pasó, que vino acá y tenía una vejiga neurogénica, ¿no?, la señora. Entonces nos llamó la atención de que decía ella, se sondeaba ella misma, ¿no? Tenía su equipito de sondaje ahí y nos pedía que se lo esterilicemos y de todo, ¿no? Entonces, ¿y por qué sondea? No puedo orinar y que sí. Entonces la única manera de que orine era con la sonda, ¿no? Entonces dice, ¿cuántas veces se sondea en la noche? Por lo menos me sondea unas 6 o 7 veces. Y digo, ¿por qué tanto? Digo, si se me llena la vejiga. ¿Y cuánto hace por sonda? Más o menos 1 litro por sonda, decir, o por sondaje, ¿no? Casi 7 litros. Pero no puede ser, pues, a ver, controlaré el metasonda Foley, veremos cuánto orina en el día, pues estaba por más de 10-15 litros, ¿no? Entonces sospecha de, y más una diuresis osmótica baja, entonces diabetes insípida. Con eso llegamos a un diagnóstico, pero solo porque la señora se sondeaba y causaba problema. Inclusive dice, mi marido ya me está dejando, porque al final cero relación, cero todo, está con pura sondada y toda la noche, no deja dormir y nada, ¿no? Entonces vemos que desde las formas moderadas, ¿no?, hablamos de 2.5 más en 24, hablamos hasta 15 a 20 litros de agua, ¿no?, que es de orina, que va a ser una de orinar y una de tomar líquidos, ¿no?, noche y día. Toma, orina, toma, orina, toma, orina,
Mientras esta sensación de sed se mantenga intacta, pues la osmolaridad plasmática va a estar conservada o estable. Entonces, esa es la presencia de una diabetes insípida, ¿no? Es una poliuria y hablamos de aumentó por lo menos unos 3, 4, 5 litros diarios. Ahora, el déficit de glucocorticoides, doble efecto: liberación no regulada de ADH y reduce la permeabilidad tubular. ¿No? Por esto, en pacientes con hipopituitarismo y diabetes insípida, ¿no? A veces el cuadro queda enmascarado. Empezamos a dar tratamiento con corticoide y se va a producir o se va a hacer ya presente la diabetes insípida, ¿no? Cuando hacemos el tratamiento sustitutivo con glucocorticoides. Por eso hemos dicho, en los hipopituitarismos, ¿no? Existe falla de varias hormonas, ¿no? Y hay que ver de empezar el tratamiento hormonal, pero a la vez también ver algunas circunstancias que podrían presentarse, ¿no? Ahora, en las intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, en el cerebro, ¿no? A veces cuando se opera, sobre todo algunos traumas, tumores, etcétera, a nivel del cerebro, ¿no? Va a haber una fase de poliuria inicial, ¿no? Está los 4 días y va a ser por la no liberación hormonal, por la parálisis de los axones lesionales. Después de estos 4 días va a existir una fase de dura 4 o 6 días, puede ser normalidad o una secreción inadecuada de ADH, ¿no? Por descargas también de las terminaciones axónicas. Y después de estos 6 días, o sea, una semana, ¿no? Puede ir entrando a la normalidad, ¿eh? Pero si hay una lesión, lo más importante, eso puede quedar ya en lo que se denomina una diabetes insípida permanente, una tercera fase a los meses. A veces cuando opera el neurocirujano, ¿no? Opera la generalidad, decimos, ¿no? Se opera de un cerebro, etcétera, y damos, ¿no? Por lo menos unos 10 litros, dicen, de suero diarios, ¿no? Para mantener, digamos, las necesidades, el requerimiento basal que ustedes conocen, ¿no? Que más o menos tenemos que ingerir 1,5 litros a 2 litros diarios, digamos, para mantener, ¿no? nuestra cantidad de agua necesaria. A veces entran, operan, les dejan 2 litritos, pero se produce esta característica de la diabetes, que realmente al tercer, cuarto día empiezan a presentar problemas los posoperados. Entonces ahí hay que ver si no es una diabetes insípida, empezar algún tratamiento o aumentar líquidos también, que puede compensar, o posteriormente inclusive llegar hasta una permanente. Son cuadros que hay que tenerlos en cuenta. Entonces, para el diagnóstico, inicialmente yo diría es un poquito más clínico que ver hormonas, etc., ¿no? Entonces, vamos a ver una poliuria comprobada, más de 2,5 litros en 24 horas, con baja osmolaridad urinaria y una osmolaridad plasmática elevada. Entonces, esa va a ser la característica. Poliuria, ¿no? Con una osmolaridad urinaria baja, ¿no? En los datos de bioquímica en sangre, si hay una hipercalcemia, nos puede ayudar, o una hipopotasemia, que es más compatible con una nefrogénica, ¿no? Y realmente, una vez que tenemos sospecha, pues en este caso de la señora que les hablo, ¿no? Sospecha de diabetes insípida, ¿no? Entonces veremos, ¿no? Estaba con sonda, haremos la diuresis horaria, ¿no? Y restringimos líquidos, eso se llama la prueba de la deshidratación, ¿no? O sea, al enfermo o al paciente, si quiere, inicialmente se le restringe líquidos, no se le deja tomar líquidos, ¿no? Y si van midiendo volumen urinario, osmolaridad plasmática podemos ver, osmolaridad urinaria podemos ver, y la posibilidad de la
determinación de la antidiurética, de la hormona. Es un poco difícil, no hay algunos laboratorios, pues no es, digamos, de uso corriente la medición de la antidiurética, ¿no? Entonces, una vez ya determinada, ¿no? Si les restringe líquidos, va a seguir su osmolaridad urinaria baja, va a empezar a presentar algunos problemas el paciente, entonces ya vamos a ver, para hacer diagnósticos diferenciales inclusive, inyectar ADH, ¿no? Y vamos a ver cómo ese riñón va a concentrar la orina, ¿no? Se le empieza a dar líquidos, etcétera, y vamos a utilizar. Entonces, si es positiva, digamos, ¿no? Osmolaridad plasmática normal, 285, 295, o superior a 800, la prueba puede considerarse normal. Una mala concentración urinaria tras la deshidratación o una buena elevación tras la desmopresina indica diabetes insípida central. La desmopresina es un análogo a la hormona antidiurética, pitresina. Y una mala elevación de la desmopresina indicará una diabetes insípida, aquí es nefrogénica, no es neurogénica. Entonces, si estamos en presencia de una paciente, hacemos la prueba de la deshidratación, restringimos líquidos, ¿no? Hacemos control del volumen urinario, del volumen, o sea, la osmolaridad, vamos a ver que el paciente va a seguir con su diuresis aumentada, su osmolaridad urinaria puede bajar un poco más, entonces vamos a inyectar la desmopresina ahora por vía intranasal, que nos va a servir de tratamiento. Hay inyectable la desmopresina, hay inyectable la ADH, pero más se está utilizando la vía nasal, inclusive ya para tratamientos posteriores. Vamos a ver que hay una mejora, ¿no? Va a disminuir la cantidad de orina eliminada, la poliuria, y va a mejorar la osmolaridad urinaria. Entonces decimos, estamos en presencia de una diabetes central o neurogénica. Si al contrario no se modifica casi nada, entonces vamos a ver una diabetes insípida nefrogénica. Entonces ya vamos a ver aquí, vamos a utilizar ya sea la desmopresina intramuscular o la desmopresina por vía intranasal. Generalmente estos pacientes los tenemos hospitalizados para evitar algunos problemas de descompensación, ¿no? A nivel general, ¿no? Vemos, ¿no? Que en el caso de pacientes con nefropatía, ¿no? Van a ir, la mejora va a ser muy poca en relación a una diabetes insípida central. Los pacientes con polidipsia primaria van a continuar su ingesta de agua y van a desarrollar hiponatremia. Por eso dice, debe estar ingresado y sometido a una vigilancia estricta. O sea, controlamos, digamos, parámetros vitales, presión, etc. Controlamos la diuresis, con una sonda fuerte, y controlamos la osmolaridad urinaria, ¿no? A veces hacemos diuresis minutada o diuresis oral. O sea, cuánto está orinando el paciente, cuánto va a orinar el paciente, ¿no? Y para ver ya y llegar a un diagnóstico. Y el tratamiento, si es una diabetes insípida central, ¿no? Neurogénica, pues va a ser la desmopresina, ¿no? O sea, y generalmente utilizamos la vía intranasal, 2 o 3 instalaciones, ¿no? Al día. Sobre todo, alguna vez decimos un poquito más en la noche, porque la dificultad de en la noche levantarse, orinar varias veces en la noche, pues es muy incómodo, etc., ¿no? O inyectable también, ¿eh? A veces, cuando se hace cirugía del paciente, ¿no? Y hay una ligera diabetes insípida, realmente se aconseja más en la noche, ¿no? Utilizar la desmopresina intranasal, ¿no? Al acostarse el paciente. Y el resto que vaya tomando líquido durante el día, no restringirle la cantidad de líquidos, ¿no? Entonces el tratamiento es la desmopresina.
Aquí hay un ejemplo, siempre decimos, ¿no?, que el famoso aquí después de la farra. ¿Eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿No es cierto? Tomamos, ¿no? El etanol va a funcionar como un diurético, ¿no? Vamos a orinar, ¿por qué orinamos? Dice cuando tomamos, ¿no? Tu hipotálamo produce una hormona antidiurética, la vasopresina o la antidiárica. Conserva el agua. Si el etanol está funcionando como diurético, no va a ir eliminando agua, ¿no? Entonces, esta hormona antidiurética va a producir, digamos, que si bien conserva el agua, pero está en contra de lo que va a ser el alcohol o el etanol, ¿no? Por eso, pero cuando te pones a tomar, el alcohol reprime la liberación de vasopresina, del antidiurético, ¿no? El mensaje no llega a los riñones, vas eliminando agua y vas a seguir eliminando, por eso que uno termina con deshidratación, ¿no? Que es la causa del famoso, aquí sea el chaquitab, ¿qué más hay para tomar después de eso? No sé qué cosas que no, para ayudar a que, nomás son calmantes y todo, ¿no? Y el tomar líquido al día siguiente, eso va a mejorar, ¿no?, la deshidratación producida por el uso del alcohol. Entonces, esto es lo que más significa, ¿no? El tomar va a llegar a bloquear o va a reprimir la acción de la liberación de la vasopresina, entonces va a haber una diuresis abundante y por eso se produce cierta deshidratación, ¿no? Y este es un ministro era ministro, ya se ha muerto también, dice: al estudio tómalo con calma, cariño y dedicación, en respuesta recibirás una profesión. Entonces, con eso casi hemos terminado lo que significa la voz. Vamos a ver ahora toca llevar vamos a llevar ahora por las tiendas cortitos y con eso casi terminamos todo lo que significa hipotálamo hipófisis, ¿no? Esta es una patología frecuente, han debido llevar ya en ginecología, por lo menos han pasado por ahí. Entonces vamos a dar conceptos de lo que significa los síndromes de hipersecreción de prolactina, las llamadas hiperprolactinemias no tumorales y los prolactinomas. Tenía que hacer un resumen de diabetes insípida, no sé dónde lo he dejado. La próxima tal vez voy a hacer por lo menos unos parámetros para como un repaso, ¿ya? Entonces vamos a llevar ahora prolactina. Siempre me gusta terminar a mí con algo, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, siempre hacer un pequeño resumen para que ustedes vean. Ustedes ya han visto, ¿no?, que la prolactina pues es una hormona que está relacionada más en relación, podríamos decir, con la mujer, la parte de lactación, ¿no? Prolactina, pro leche. Sin embargo, también va a tener acciones a nivel del varón, ¿no? Las hipersecreciones de prolactina en el varón también tienen sus efectos, ¿no? Prolactina superior a 20 a 25 microgramos por litro en condiciones basales y reiteradas. Entonces, vemos una prolactina, o sea, unos niveles de prolactina circulantes elevados, 20 a 25 o más, vamos a pensar de que puede existir una hiperprolactinemia. En condiciones basales y reiteradas, una vez no basta. Si hay embarazo, pues con seguridad va a estar aumentando más de 25. O sea, hasta 30, a veces hasta 40, ¿no? Durante, sobre todo en las últimas fases del embarazo, va a subir en forma fisiológica la hormona. La hiperprolactinemia es la alteración hipotálamo hipoxiaria
más frecuente en endocrinología clínica y hemos hablado que los tumores tipo prolactina son los más frecuentes, ¿no? Representan el 50% del total de todos los tumores a nivel del cerebro, el área hipofisiaria sobre todo. Realmente no existe ese ritmo circadiano como en la hormona del crecimiento, ¿no? Sueño, RAM3-4, etcétera. Aquí es todo el día, ¿no? Sobre todo en situaciones fisiológicas como el embarazo, la lactancia, el sueño, el ejercicio físico y el estrés de cualquier tipo. Aquí las pruebas de la insulina que decimos ya creo que la próxima ya ni voy a mencionar, hipoglucemia, insulina. Es la única hormona hipofisiaria sometida a un control negativo por el hipotálamo, ¿no? Habíamos visto, ¿no?, que el hipotálamo produce, ¿no?, las liberadoras hipotalámicas, la GRH, la GNRH, etc., y dos supresores, la somatostatina y la dopamina, ¿no? O sea, la dopamina es la que controla la producción de la prolactina, ¿no? Pues dice la única hormona hipofisiaria sometida a un control negativo por el hipotálamo. Asimismo, al ser la única hormona regulada por una amina biógena, la dopamina, el uso de fármacos, ¿no?, psicotrópicos, antidopaminérgicos, no puede usar con hiperprolactinemia, ¿no? Eso se ha visto, por ejemplo, en pacientitos, en personas, en sí, no son ni pacientes todavía, ¿no?, donde están utilizando algunas sustancias de tipo psicotrópica que pueden presentar hiperprolactinemia. Causas: enfermedades hipotalámicas, ¿no?, cualquier tipo, llámese tumor, llámese leucemias, llámese infecciones, tuberculosis, traumas y radiación, pueden cursar con hiperprolactinemia. Las enfermedades hipofisiares, el prolactinoma o los tumores combinados, hemos dicho, tumores del crecimiento con tumores de tipo prolactina, ¿no?, los mamosomatotrophos, los mixtos. La enfermedad de Cushing también puede causar o puede cursar con hiperprolactinemia. Fármacos, ¿no?, dopaminérgicos, bloqueadores neurolépticos, metoclopramida, antidepresivos, antihipertensivos, estrógenos en dosis elevada, opioides, drogas, verapamina. Hemos visto, por ejemplo, en la consulta, ¿no?, de las niñas con retraso mental, retardo mental, con problemas convulsivos, etcétera, que toman psicotrópicos, neurolépticos, etcétera, que presentan galactorrea, que es uno de los síntomas importantes y de diagnóstico de la enfermedad. Entonces la madre sospecha lo peor, embarazo, la secreción de leche en una dama, pues hace sospecha de que pueda existir un embarazo, ¿no? Entonces viene en consulta, bueno, se sospecharon, ¿no?, cualquier cosa que haya pasado con esa niña, esa persona, entonces ya hay que descartar, ¿no? Por eso ver en el caso de prolactina, le piden una prolactina, la niña presenta dosis alta, pero sin embargo está tomando antihipertensivos, opioides, etc. El uso de drogas, ¿no?, la marihuana, no puede producir ya galactorrea, ¿no?, sobre todo en el varón, a veces produce ginecomastia y después galactorrea. Otras causas: hipertiroidismo primario, renal crónica, cirrosis, el ovario poliquístico, ¿no?, también es un diagnóstico por el ovario poliquístico, el hirsutismo, la presencia de galactorrea, hiperprolactinemia, hiperinsulinemia, etc., ¿no? Estimulación de la glándula mamaria, hemos dicho que uno de los reflejos para la producción o el aumento de prolactina es la succión del peso, sea el niño y la pseudociesis, ¿no? ¿Qué es la pseudociesis? Pseudo falso, ciesis, embarazo,
falso embarazo. A veces cuando hay este tipo, ¿no? Pacientes sobre todo de tipo psicógeno, ganas de embarazarse, etcétera, produce, ¿no? Aumenta un poco la mama, sí, produce secreción de leche, ¿no? Pues el pseudo sí es el falso embarazo. Y la idiopática, ¿no? Lo dejamos de mencionar. Entonces la producción de prolactina, o sea, la hiperprolactinemia, va a producir alteraciones tanto en el varón como en la mujer. Sí, en la mujer es más frecuente, hemos dicho, ¿no? Es una de las patologías más frecuentes, sobre todo en etapas fértiles, ¿no? 20, 30 años, digamos, ¿no? La presencia de hiperprolactinemia o antes también, ¿no? Entonces va a producir, tanto en la mujer como en el varón, alteraciones en la función gonadal, por una acción tanto en el hipotálamo como en la progesterona. Alteración en la regulación hipotalámica de la hormona del crecimiento, o sea, de la liberadora de la gonadotropa, no del crecimiento, de la gonadotropa, va a producir hiperprolactinemia, ¿no? Y va a haber alteraciones de los pulsos de LH, descarga ovulatoria de gonadotropinas, ¿no? Que van a estar abolidas. Entonces vamos a ver que uno de los cuadros en la mujer puede ser la falta de periodo, o sea, las amenorreas, las no ovulaciones, etc., ¿no? Como causa de, o síntomas, o signos de la hiperprolactinemia. Efecto de retroalimentación positiva de los estrógenos sobre la secreción de LH. En el ovario, ¿no? Induce a la liberación o la inhibición directa de la síntesis de estradiol y progesterona y bloquea la maduración del folículo ovárico. Entonces, no va a haber ovulación, infertilidad. Es una de las, tal vez se dice que una de las principales causas de infertilidad en la mujer sea la presencia de una hiperprolactina. En el varón, los niveles elevados de prolactina inhiben la espermatogénesis, ¿no? Por acción hipotalámica o por acción a nivel testicular. A nivel periférico va a interferir en la conversión periférica de testosterona a dihidrotestosterona. En la mama galactosea y en el hueso osteoporosis, ¿no? O estrogenismo osteoporosis. O sea, la sintomatología que vamos a encontrar tanto en el varón como en la mujer, ¿no? Va a ser en la mujer relacionada sobre todo a problemas de tipo menstrual, ¿no? Alteraciones en los periodos, va a haber oligomenorrea, amenorrea secundaria y infertilidad, que son los cuadros que 40-80% de las mujeres presentan galactosia espontánea o tras expresión mamaria. Obviamente la paciente, la enferma, se queja, ¿no? que está secretando leche, no está en embarazo, no está ni en etapas, digamos, de ovulaciones ni nada de eso. Entonces hay que comprobar, ¿no? Se exprime la mama, se exprime el pezón y se va a ver salida de leche de la mujer. Y en el varón, ¿no? Pérdida de la libido, impotencia, reducción del flujo seminal e infertilidad. Entonces, casi los dos son similares con infertilidad. Inclusive si es antes de la pubertad puede haber trastornos de masculinización, pero la galactorrea es excepcional. Vamos a ver que en el varón, o sea, hemos hablado de la prolactina, proleche, como la producción, ¿no? de leche, pero tiene que haber un tejido mamario, ¿no? Si entre la pubertad todavía no está desarrollada la mama en el varón no tiene mama, ¿no? Tiene que haber una ginecomastia previa y posterior una galactorrea, ¿no? Ahora, si la presencia es porque debemos definir dos aquí causas de hiperprolactinemia. Llamamos los tumorales primero, por la presencia de un tumor a nivel hipotalámico o hipoficiario, ¿no? Y las no tumorales, que serían a nivel de ovario, secreción de otros órganos, tejidos, etc. Entonces, por eso vamos a ver que la presencia de un prolactinoma o de otro
tumor epofisiario, ¿no? O sea, en este caso va a ser un macroadenoma, ¿no? Va a producir también ya alteraciones de tipo neurológico. A veces la alteración neurológica, decimos, es primordial porque en la mujer joven, digamos, no todavía con querer embarazarse, etcétera, entonces si hay una infertilidad no pasa nada. Pero ya si se casa, quiere embarazarse, ahí hay que ver como causa de infertilidad un prolactinoma. En este caso, pues si haya un macroadenoma va a haber trastornos de tipo neurológico, que hemos dicho, ¿no? Cefaleas, alteraciones visuales, algún otro tipo de trastorno, ¿no? Entonces, a las manifestaciones clínicas de tipo hormonal se van a añadir las neurológicas por efecto de masa ya intracorporal. Entonces, puede ser inicialmente diagnosticada con un macroadenoma y alteraciones de tipo neurológico, ¿no? Entonces, vemos que es una enfermedad más frecuente en la mujer, ¿no? Hablamos de 20 a 1 en relación con el varón, ¿no? Y sobre todo cuando hay microprolactina. ¿No? A veces hay alteraciones hormonales iniciales en la mujer, en presencia de microprolactinomas, entonces no va a haber mucha sintomatología, digamos, de neurológica. Entonces va a haber galactorrea, va a haber alteraciones menstruales, etc. Manifestaciones de hiperprolactinemia en la mujer, irregularidades menstruales, eso es frecuente, la galactorrea también, porque ya tiene mama, etc. Infertilidad, la cefalea y alteraciones visuales ya cuando, el hipopituitarismo, cuando existe ya un macroadenoma. Las manifestaciones neurológicas, ¿sí? Y en el varón, impotencia y pérdida de la libido. Cefalea, alteraciones visuales, hipopituitarismo, ¿no? Solo en caso de prolactinoma, o sea, cuando hay un tumor a nivel de la hipófisis, y la galactorrea, que es un poco más tardía porque tiene que haber mama, pues si no hay tejido mamario no va a haber secreción láctea, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, esas son las manifestaciones clínicas en la mujer y en el varón. Manifestaciones por la propia hormona y manifestaciones neurológicas si es un macroprolactina. Entonces, una vez que se excluyen las manifestaciones, o sea, las causas fisiológicas de hiperprolactinemia, ¿cuál sería una causa fisiológica? El embarazo. El embarazo, lo primero, si es una dama, edad fértil, todo, ¿no? Está saliendo leche, que si yo, ya esta señorita está embarazada, le decimos, ¿no? No, hay que copiar, hay que excluir, digamos, inicialmente una causa fisiológica de embarazo, ¿no? Y posteriormente ver si hay una clínica compatible con prolactinoma, galactorrea, o si son macroalteraciones de tipo neurológica, etc., ¿no? Pedir una prolactina en plasma, ¿no? Hemos dicho 20 a 30, lo normal, y por encima ya pensar que podría existir, ¿no? Descartando embarazo, la presencia de un micro o de un prolactina. Si acaso está por encima de 100, ya podríamos pensar de que existe un tumor, inclusive de tipo macroprolactina. O sea, elevaciones más de 100, entonces pensaríamos ya, ¿no? Porque una cifra superior a 20-25 ya decimos que es patológica, excepto si hay un embarazo. Y si es encima de 100, ya estamos pensando que sí es un tumor tipo prolactina. Diferencial embarazo, ¿no? Prolactina elevada. 8. La toma de neurolépticos, hemos dicho, ¿no? Antidopaminas, otros fármacos, ¿no? Pacientes con problemas que reciben neurolépticos, risperidonas, etc., ¿no?
la presencia de otras patologías, hepatopatías, nefropatías, radiaciones hipotalámicas, etc. El hipotiroidismo primario, que a veces se presenta como un cuadro de un síndrome hiperprolastinémico. Pero siempre hay que descartar algunas otras patologías, ¿no? Antiguamente la evolución era no muy satisfactoria. A veces, si hablamos, ¿no?, antes de 1976 casi no se diagnosticaba, ¿no? O sea, los medios de diagnóstico, laboratoriales, etcétera, no eran muy frecuentes, o sea, no teníamos medios para el diagnóstico, y realmente, pues, la historia natural a veces decimos, ¿no?, que si empieza con micoprolactinoma, no se trata la enfermedad, va a evolucionar hacia un macro, y ahí pensaremos ya el tratamiento quirúrgico. La hiperprolastinemia debe corregirse por sus efectos sobre la función gonadal en el varón y en la mujer, ¿no? En la mujer, sobre todo por el problema de la premenopausia, la osteoporosis que causa problemas, ¿no?, en la mujer posmenopausia. Ahora los objetivos igual, ¿no? Siempre hablamos de quirúrgico, hablamos de farmacológico. En este caso, los objetivos es la supresión en la producción excesiva de prolactina, ¿no?, corrección del hipogonadismo y la galactorrea, ¿no?, y la reducción de la masa tumoral, que va a causar problemas de compresión. Preservar la otra función, casi lo que hemos hablado en el caso del adenoma productor de GH, ¿no?, y evitar las recurrencias. Entonces, tratamiento médico, quirúrgico, radioterapia o combinación. O sea, por eso decimos, en los adenomas hiperproductores a nivel endocrinológico, el tratamiento ideal es el quirúrgico. Tratar de sacar todo lo que significa el tumor, evitar daño al resto del tejido normal, ¿no?, normalizar los niveles de la hormona, ¿no?, y evitar la recurrencia. Realmente la actualidad, el tratamiento médico a veces hacemos inicialmente, sobre todo si no existen los macroadenomas, ¿no? O sea, si no hay una sintomatología neurológica, ¿no?, inicial. Vamos a empezar el tratamiento. Antes se utilizaba la bromocriptina, ¿no? Ahora se está utilizando más la lisurida, telurida y la cabergolida, o la cabergolina, ¿no?, que se dice. Entonces, ese es el medicamento ideal ahora, ¿no? La bromocriptina se utilizaba antiguamente, era mucho efecto secundario. Las dosis de bromocriptina eran entre 3, a veces 4, a veces más tabletas diarias, ¿no? Era mucho problema. Ahora con la cabergolida, a veces una tableta semanal, a veces 2 tabletas semanales, estamos bien. El costo sí es un poco mayor, ¿no?, la cabergolida. Entonces, este tratamiento médico va a reducir los niveles de prolactina. Algunos efectos secundarios, náusea, hipotensión ortostática, cefalea, cólicos abdominales, etcétera, al inicio del tratamiento. Ahí tenemos, por ejemplo, un diagnóstico diferencial. Ya tenemos una prolactina elevada, tenemos el cuadro clínico de hiperprolactinemia, etcétera. Entonces vamos a ver si con el uso de la cabergolina, ¿no?, va a haber si hay una prolactina elevada y tumor hipoficiario, ¿no?, vamos a ver que una prolactina elevada y tumor hipoficiario sin cambios en el tratamiento, vamos a hablar de un prolactinoma resistente, ¿no? Disminución de prolactina en el tamaño del tumor, prolactinoma sensible. Y disminución de la prolactina sin cambios del tumor, tumor no prolactinoma. Entonces no está a nivel oficial. Realmente el tratamiento médico hacemos inicialmente, decimos, cuando no hay un tumor de tipo macroprolactinoma,
donde va a causar problemas de tipo neurológico, a veces iniciamos el tratamiento médico con cabergolida y vemos, ¿no?, la respuesta. Realmente a veces hacemos 6 meses de tratamiento, vemos qué es lo que va, cómo responde, ¿no? Y a veces suspende y ver cuál va a ser la posterior evolución. Realmente vemos al iniciar el tratamiento una reducción de los niveles de prolactina, mejora de la galactorea, mejora de alteraciones visales, puede retornar a la menstruación normal y la ovulación, y puede haber inclusive un embarazo. Un efecto importante, ¿no? O sea, al dar la cabergolina va a reducir el volumen tumoral, va a haber una mejoría de la sintomatología, todo, pero una vez que se suspende, a veces puede volver nuevamente, ¿no?, galactorreas y toda la sintomatología de prolactina. Entonces hay que ver, no podemos decir además el costo, además tomar toda una vida, digamos, o por lo menos la vida útil, fértil de la mujer, tomar la cabergolina. Entonces vamos a ver, utilizar otros métodos o un sistema, ¿no? Entonces decimos, el tratamiento con cabergolina produce una mejoría súbita de la fertilidad, ¿no? Estando en tratamiento puede embarazarse la mujer. El tratamiento quirúrgico es el ideal, ¿no? Sobre todo si haya síntomas de tipo neurológico, ¿no? Pacientes que no están respondiendo al tratamiento médico, ¿no? E inclusive para la cirugía es eficaz en los microprolactinomas, hacer tratamiento quirúrgico. Y la radioterapia ya posterior, ¿no? O sea, siempre hablamos la radioterapia como coadyuvante del tratamiento no quirúrgico. Puede ser puede ser postquirúrgico y después el tratamiento farmacológico o médico, ¿no? Pero en todo caso se reserva, dice, para prolactinomas resistentes invasivos o con crecimiento rápido. Frenar, operar y después dar tratamiento. Aquí hay un algoritmo de niveles de prolactina elevados, ¿no? Excluir causas secundarias, ¿no? Ya sea embarazo, etc., ¿no? Otros tipos de tumor. Produce síntomas micro, hay que utilizarlo para ajustar antagonistas o agonistas de la dopamina. Controles de prolactina, ver cuánto de cifras tiene. Si es menos de 20, mantener todavía un tiempo de tratamiento con agonistas de la dopamina. Si es más de 50, ya volver a valorar y considerar la cirugía. Entonces, igual, macroadenoma, generalmente el tratamiento va a terminar en cirugía y controles posteriores. Entonces, el tratamiento en sí, decimos, tenemos estas 3 opciones. Inicialmente se puede utilizar tratamiento farmacológico. Pero si es un tumor grande que está produciendo problemas de tipo neurológico, pues de entrada será la cirugía, no pensar en un tratamiento médico inicial, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, un prolactinoma. Este es un prolactinoma importante, grande. Este es un aporte que hicieron unos estudiantes que fueron de convenio a Irán, Irak, Turquía, no sé dónde, ¿no? Los estudiantes donde han tenido la suerte, digamos, de ver un prolactinoma. Inclusive tuvieron la suerte de entrar a la cirugía y todo. Ya ni me acuerdo el apellido de los estudiantes. Pasan tantos que ya no sé, no recuerdo. Esta es la cirugía, ¿no? Le hicieron un prolactinoma. Siempre pedimos, ¿no?, aparte de lo que decimos, cuadro clínico, laboratorial, los estudios imagenológicos, hemos visto el tumor. ¿Cuál es el cuadro, o sea, cuál es la técnica o el estudio de gabinete más eficaz para ver tumores a nivel de hipótesis?
¿Cuál? La resonancia magnética, ¿no? Hemos dicho eso. Es muy mejor. La tomografía más para óseos, la radiografía convencional ya para los médicos antiguos, no sé. Ya no está. Pero cuando vayan a la provincia, pues ahí van a llorar, ¿no? Habrá, no hay rayos, habrá, no hay esto, habrá, no hay el otro, ¿no? Así que a inventarse. Esta es una resonancia magnética, ¿no? Se dice, es un macroadenoma pituitario, o sea, hipoficial, ¿no? El signo del muñeco de nieve, dice, ¿no? Este es el muñeco de nieve, ¿no? Entonces, generalmente se presenta así, ¿no? Como una cabeza y un tumor y cuello. Esta es la característica radiológica o imagenológica en la resonancia magnética contrastada, ¿no? El signo del muñeco de nieve, más la clínica, pues ya diagnóstico hecho. Aquí también hay un tumor, tipo prolactina, igual acá, ¿no? De diferente manera, que parece más lobulado, múltiple. A veces cuando uno hace una resonancia, por ejemplo, y se presenta así aquí, ver, digamos, si es un craniofaringioma, si es un tumor de GH, si es un tumor de prolactina. Entonces, el diagnóstico ya vendría, por eso decimos siempre la clínica, ¿no? Si es una acromegalia que nos presenta esto, ¿no? Vamos a decir es un tumor conductor de GH, y si hay algo de prolactina elevada, podemos decir combinar GH más prolactina. Entonces, estas imágenes no le dan un diagnóstico, ¿no? Sino le van a confirmar que hay un tumor y que puede ser, digamos, prolactina, GH u otro tipo de tumor a nivel hipotálamo y hipófisis. Les digo el resumen, ¿no? El resumen, hablamos de prolactinoma, un tumor hipotalámico, secretor de prolactina. 40% de los adenomas, habíamos hablado de 50, dice 40, decimos ¿de dónde es esto? ¿No? O sea, el tamaño, puede ser micro o puede ser macro, más de 1 centímetro, menos de 1 centímetro. Invasión local, por disfunción en la hipófisis, invasión local, senos cavernosos, esfenoidales, compresión del quiasma óptico, ¿no? Entonces ya cuando el tumor ya está ahí con invasión, entonces vamos a encontrar otra signología. Malignos, diseminación metastásica, realmente son benignos, ¿no? Y limitados a la hipófisis. Cuando son malignos, por actinoma maligno, hueso, linfáticos, pulmón, hígado, etc. Y dentro de los prolactinomas, los más frecuentes son los adenomas secretores mixtos, ¿no? GH y prolactina. Etiología no conocida, no se conoce bien, ¿no? Expansión monoclonal de los lactotropos hipoficiales, mutación somática, sobreexpresión del gen PTC, etc. Son teorías. Parte de síndromes familiares, parte de las neoplasias endócrinas múltiples de tipo 1 o de tipo 15 a 60% de los MEN1 pueden tener un adenoma hipofisiario, ¿no? Vamos a ver que las neoplasias múltiples son combinaciones de tumores a nivel hipotálamo hipofisiario con otros órganos, ¿no? Un tumor de paratiroides, un carcinoma medular, más feocromocitoma a nivel adrenal, por ejemplo, como MEN2, digamos, ¿no? Vamos a, después creo que está por ahí o acá, vamos a ver, ¿ya? Entonces la prolactina, ¿no? Niveles suelen ser directamente proporcionales al tamaño del tumor. Menos de 200, 1 centímetro. 200 a 1000 ya hablamos 1 o 2 centímetros, y más de 1000 ya estamos hablando más de 2 centímetros. Macroprolactinoma, ¿no? Pues los microprolactinomas producen la secreción, pero en menor cantidad. Los macros ya estaríamos hablando de más de 100. Pues decimos una prolactina mayor a 100, ya estamos pensando que hay un macroprolactinoma, un tumor a nivel cerebral. Posible prolactinoma, probable prolactinoma y habitualmente el diagnóstico más de 200.
Si no coincide, puede deberse a un prolactinoma no bien diferenciado o a la presencia de un gran componente quístico en el tumor. También, ¿no? La característica puede ser, no es un tumor sólido inicialmente, puede ser también quístico, ¿no? Presentación clínica ya hemos visto, ¿no? Efectos de masa, o sea, neurológicos. Vamos a ver mujeres premenopáusicas, galactorrea, hipogonadismo, infertilidad posmenopáusica, galactorrea, hipogonadismo. En el varón, ¿no? Reducción de la libido, impotencia, infertilidad, pérdida de vello corporal, etc. Niños y adolescentes, retraso del crecimiento, retraso puberal, amenorrea primaria. Entonces ya dependiendo de la edad vamos a encontrar la signología endocrinológica y la sintomatología ya de efecto de masa con tumores ya más elevados, ¿no? Puede haber, hemos dicho, si hay una compromiso, digamos, a nivel oftálmico, un síndrome cavernoso, una oftalmoplegia, una rinorrea, un hipotiroidismo y Addison si hay algún problema a nivel de suprarrenales, etc. Vamos a ver, digamos, los déficits de las hormonas. Vamos a hablar de primaria, vamos a hablar de secundario, ¿no? Una insuficiencia suprarrenal primaria, una Addison, una insuficiencia suprarrenal secundaria, lesión a nivel de hipoxis o total. Anamnesis, interrogatorio, síntomas hormonales, alternativas de hiperprolactinemia, síntomas antecedentes de hipotiroidismo, enfermedad renal. Auxiliares de diagnóstico, ¿no? Laboratorio, ver prolactina, ver la tirotropina, que es que hemos dicho que la tirotropa hipotalámica no solamente regula la TSH oficiaria, sino también la prolactina. Entonces, ver tirotropina, descartar embarazo, ¿no? Privado de hipopituitarismo, ¿no? Y los rayos X de imagen, ¿no? Realmente lo que pedimos es imágenes rayos X o sea, las imágenes contrastadas con ganolina, ¿no? Es decir, es resonancia magnética con gadolina, que es un contraste. Realmente pedimos eso. Diagnóstico diferencial, pero aquí está más largo que la teoría que hemos visto, creo, de todo. ¿Lo ve? Entonces, causas fisiológicas, embarazo, etcétera, causas patológicas, tumores, craniofaringiomas, etcétera. Y el tratamiento, macro tratamiento, ¿no? Objetivo, pues normalizar la prolactina. Micro, solo cuando hay síntomas causados por hiperprolactina. La bromocriptina, dice acá, no se utiliza, pero dice no, inclusive ya en mercado casi no saca, no hay mercado. Y la cabergolina, ¿no? Por semana, 2 veces por semana, generalmente 0,25 miligramos, receptores de 2, etc. Reduce el tamaño del tumor y mejora la función, ¿no? Asociada a la cirugía, ¿no? No funcionante, ¿no? Pacientes refractarios o intolerantes a los agonistas de la dopamina, ¿no? La cabergolina. Y la radioterapia limita el uso a macroprolactinomas que son refractarios o tratamiento médico a la cirugía, ¿no? Entonces, sí, eso los 3, ¿no? Medicamentoso, quirúrgico y radioterapia, escogiendo el momento o el cuadro que va a presentar la paciente. Hiperprolactinemia farmacológica, prolactina menor a 150. Vamos a encontrar medicamentos que van a producir haloperidol, metoclopramida, metildopa, ranitidina, methylphenidina, verapamina, ¿no? Son cardíacos, antineuríticos, bloqueantes H1, H2. Para la presión, la metildopa ya no se utiliza más que en los embarazados. Metoclopramida, haloperidol es un tranquilizante, ¿no? Y más resumen sería en los hombres y en las mujeres, ¿no? ¿Qué se va a presentar en los hombres, ¿no? Aumento de letargia, libido disminuida, galactorrea tardía, ¿no? Detección de leche, impotencia, hipogonadismo, testículos pequeños, galactorrea temprana en la mujer, que es casi característica en la mujer, la galactorrea,
esterilidad, alteraciones menstruales. Eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, estudia no para saber una cosa más, sino para saberla cerca. ¿Ya? ¿Seguimos? No, está lindo, está. Preguntas, mira, nunca me preguntan, no me dicen nada, no me piden aclaraciones, nada. Ves que todo está tan fácil, tan claro. Esto voy a pasar por el tiempo, ¿ves? Más fácil.